Cliente acosador que nunca se fue. Trabajar en el turno de noche nunca ha sido un problema para mí. Siempre me ha gustado la tranquilidad de las primeras horas de la mañana, el menor flujo de clientes y la rutina más ligera. Fui a la universidad durante el día, así que ese tiempo fue perfecto para combinarlo con mis estudios, pero después de lo que pasó, odié cada minuto de ese turno. Incluso hoy, cada vez que veo a alguien parado en la calle cerca de donde vivo, mi corazón da un vuelco. Tengo que convencerme de que no es ella, que esto se acabó. Pero en el fondo no sé si realmente se acabó. Todo empezó de una manera un tanto tonta, para ser honesto. Una noche, una mujer apareció en nuestra tienda conduciendo un coche que parecía que se iba a desmoronar en cualquier momento. El motor hacía un ruido extraño y la carrocería estaba llena de abolladuras y óxido. Estaba en la ventanilla del autoservicio y fui a abrir. Ella era delgada, tenía el pelo desordenado y vestía ropa vieja, pero lo que más me molestaba era la forma en que me miraba. ¿Sabes cuando alguien te mira fijamente durante demasiado tiempo, más de lo necesario? Fue así, pero hasta entonces no pensé mucho en ello. Ella hizo la petición, sonrió y dijo algo como: «Tienes una hermosa voz». Pensé que era un poco extraño, pero simplemente le devolví la sonrisa, tratando de ser educado. Esa noche no presté mucha atención. He trabajado en atención al cliente el tiempo suficiente para saber que siempre hay clientes raros. Pero ella regresó la noche siguiente, y en el otro, y en el otro, siempre a la misma hora, siempre haciendo la misma petición, y siempre conmigo. Si alguien más estaba en la ventana, preguntaba por mí, querría que fuera yo quien le atendiera. Al principio, mis compañeros incluso bromearon sobre la situación, diciendo que tenía un fan, pero pronto se hizo evidente que no tenía ninguna gracia. Los elogios empezaron a ser más directos. Primero se trató de mi voz, luego se trató de mis ojos, luego empezó a hacer preguntas más personales. Si estuviera saliendo con alguien, dónde viví, si me gustara salir de noche. Siempre intenté cortar la conversación cortésmente, pero ella insistió. Dijo que yo parecía un chico especial, que era diferente a los demás. Mi sensación de incomodidad solo crecía, pero aún así traté de ignorarla. Hasta que una noche me pidió que saliera con ella. Ella dijo que podíamos ir a caminar, que quería conocerme mejor. Lo decliné cortésmente, pero no le gustó. Su sonrisa desapareció instantáneamente. Ella me miró fijamente durante lo que pareció una eternidad, sin parpadear. Luego sonrió de nuevo, pero era una sonrisa diferente, forzado, como si dijera: «Está bien, esperaré». Y efectivamente, esperó. Empecé a notar que después de horas ella estaba allí, de pie afuera, apoyada en su viejo auto, fumando, siempre mirándome. A veces, cuando yo me iba, ella intentaba iniciar una conversación. Él me preguntó si quería que lo llevara, si no pensara que es peligroso caminar solo al amanecer. Yo siempre decía que estaba bien, que iba con una amiga o que cogía un autobús. Pero ella no se iría hasta estar segura de que realmente me había ido. Llegó a un punto en que mis colegas empezaron a cubrirme para que yo no tuviera que atenderla. Pero eso solo la hizo enojar más. Cuando otra persona recogía su pedido, preguntaba por mí, insistía, decía que solo quería verme un momento. Y cuando se dio cuenta que ya no iba a poder hablar conmigo, empezó a esperarme afuera. La primera vez que noté que me seguía fue un viernes. Salí a las 3 de la mañana, muerto de cansancio, y comencé a caminar hacia casa. Después de unas cuadras, sentí esa extraña sensación de ser observado. Miré hacia atrás, y allí estaba ella, de pie en la esquina mirándome.
Cuando noté su presencia, ella no apartó la mirada. Él simplemente permaneció allí, inmóvil. Aceleré el paso. En los días siguientes empezó a volverse más atrevida. Una noche, al llegar a la puerta de mi edificio, sentí un tirón en mi mochila. Mi corazón se aceleró, me giré y allí estaba ella, demasiado cerca, lo suficientemente cerca para oler el fuerte olor a cigarrillos y notar el extraño brillo en sus ojos. Ella susurró algo, pero no entendí. Solo sé que me quedé paralizado por un segundo, y ese segundo fue suficiente para que ella intentara abrazarme. La empujé con fuerza y corrí hacia el edificio, cerrando la puerta detrás de mí. Ella empezó a tocar la puerta y a gritar, pidiéndome que la abriera. Dijo que solo quería hablar, que estaba siendo cruel, que no podía tratarla así. Mis manos temblaban tanto que apenas podía levantar mi teléfono celular para llamar a la policía. Cuando llegó la policía, ella ya se había ido. Después de ese día, presenté una denuncia ante la policía y obtuve una orden de restricción. Ella ya no podía acercarse a mí ni a mi trabajo. Y por un tiempo, funcionó. Ella desapareció. Ella nunca regresó al restaurante y nunca más la volví a ver en la calle. Poco a poco comencé a relajarme. Me convencí de que todo había terminado. Meses después, ya ni siquiera pensaba en ella. Hasta que una noche, cuando estaba cerrando el restaurante, vi algo que me dejó helado. Afuera, apoyada contra mi coche, estaba ella, exactamente igual que antes. El mismo cabello despeinado, la misma postura, la misma mirada fija en mí. Se me revolvió el estómago. Corrí adentro y llamé a la policía, desesperada. Le expliqué todo. Le dije que estaba violando la orden de restricción y que necesitaba que vinieran inmediatamente. Llegaron rápido y salí a mostrarles dónde estaba, pero no había nadie allí. Mi cabeza estaba dando vueltas. La había visto. Estaba completamente seguro, pero la policía miró a su alrededor y no encontró nada. Me preguntaron si estaba seguro, si no era solo paranoia, pero yo sabía lo que vi. Fue entonces cuando uno de ellos me miró de forma extraña y me preguntó ¿cómo era ella? Describí todo, desde su ropa hasta la forma en que me miraba. El policía guardó silencio un momento y luego dijo algo que me heló la sangre. Esa mujer murió hace meses. Tuvo un accidente de coche cerca. Fue mortal. Me reí. Pensé que era algún tipo de broma. Pero él hablaba en serio. Describió el coche, la escena del accidente, y era el mismo coche que veía todas las noches en el drive-thru. La misma mujer. Solo ella estaba muerta. Desde aquella noche, nunca más la volví a ver. Pero eso no significa que haya dejado de sentir tu presencia. A veces, cuando estoy solo, siento ese mismo escalofrío en la nuca. Esa misma sensación de estar siendo observado. A veces todavía veo un coche viejo aparcado cerca del trabajo y mi corazón da un vuelco, aunque no sea el de ella. Sé que suena loco, sé que podría haber estado todo en mi cabeza, pero me pregunto, ¿qué pasaría si no lo fuera? Después de esa noche, intenté seguir con mi vida normalmente, pero algo dentro de mí cambió. Aunque sabía que la mujer estaba muerta, no podía sentirme seguro. La idea de que ella todavía estuviera allí afuera me volvió paranoico. Comencé a evitar salir tarde por la noche. En el trabajo, siempre me mantuve cerca de mis compañeros, como si eso pudiera protegerme de alguna manera. Pero lo peor era el miedo a volver a verla. Pasé semanas tratando de convencerme de que tal vez estaba equivocado, que tal vez lo que vi esa noche no era real. Pero cada vez que cierro los ojos, puedo recordar claramente tu silueta apoyada en mi coche. La forma en que me miró. Estaba segura de que ella estaba allí, aunque la policía no había encontrado nada.
Incluso pensé en visitar el lugar del accidente, como si eso me diera algún tipo de cierre, pero en el fondo no quería saberlo. No quería arriesgarme a encontrar algo que confirmara aún más mis temores. Así que simplemente intenté seguir adelante. Pero, ¿cómo avanzar cuando sientes que algo te sigue? Una noche, unas semanas después del incidente, estaba cerrando la caja registradora cuando noté que había un cliente en el estacionamiento. Estaba parado al lado de un coche. Mi corazón se aceleró. Era un coche viejo y oscuro con la carrocería abollada, igual que el de ella. Tragué saliva con fuerza, intentando convencerme de que era solo una coincidencia. Pero entonces la puerta del coche se abrió y no había nadie dentro. No esperé a ver nada más. Me alejé de la ventana y terminé mi turno lo más rápido que pude. Cuando me fui, el coche ya no estaba. Pregunté a mis colegas si alguien más había visto algo extraño esa noche, pero nadie parecía haber notado nada. En ese momento ni siquiera sabía si debía contar lo que pasó. Desde entonces no ha ocurrido nada más. La mujer nunca apareció nuevamente. Ya no la volví a ver apoyada en mi auto, ni en el drive-thru, ni en ningún otro lugar. Pero eso no significa que haya dejado de pensar en ella, porque en el fondo todavía me pregunto si realmente se ha ido. Lo que más me asusta es la idea de que tal vez nunca se fue. Tal vez, de alguna manera, su obsesión fue lo suficientemente fuerte como para continuar, incluso después de la muerte. Quizás en algún lugar ella todavía me esté esperando. Y a veces, cuando estoy solo por la noche, tengo una sensación extraña. Como si alguien me estuviera observando, como si estuviera allí. Intento ignorarlo, intento decirme a mí mismo que es solo paranoia, pero ¿sabes qué es lo que más me asusta? Nunca volví a ver su coche, pero a veces todavía oigo ese motor fallando en algún lugar en la distancia. La chica que no existía. Trabajar en McDonald's nunca fue el trabajo de mis sueños, pero era lo que me permitía pagar las cuentas. Mi turno empezó tarde y terminó al amanecer, y a pesar del cansancio, disfruté de la calma que llegó después del bullicio de la noche. El restaurante estaba casi vacío y pude limpiar todo sin prisas. Ese día estaba terminando de organizar la zona de juegos, ese espacio lleno de túneles de colores y una piscina de pelotas que por la noche casi siempre estaba vacío. Solo que esa noche, en particular, no fue así. Una madre llegó con sus hijos casi a la hora de cierre. 3 niños, 2 niñas y un niño corrieron directamente hacia los juguetes mientras la mujer estaba sentada en una mesa y jugaba con su teléfono celular. Hasta ahora, todo bien. Seguí limpiando, escuchando las risas y los sonidos de las pelotas moviéndose, pero algo empezó a molestarme. Las chicas susurraban mientras miraban a su hermano con extrañeza. No era una broma, parecía algo serio. La niña mayor le susurró algo al oído a la niña más pequeña, y la niña meneó la cabeza nerviosamente. Era como si estuvieran peleando, pero sin hacer ruido. En un momento dado, la hermana menor pareció ponerse nerviosa. Miró a su hermano, luego al mayor, como si tratara de decidir qué hacer. El mayor, en cambio, permanecía inmóvil, limitándose a observar al niño en la piscina de pelotas. No sé cómo explicar por qué, pero esa escena me inquietó. Había algo mal en la forma en que miraba a su hermano, como si estuviera esperando el momento adecuado para hacer algo. Seguí observando con el rabillo del ojo mientras terminaba de limpiar. Los hermanos menores seguían corriendo, pero la niña mayor no se movía. La madre permaneció distraída con su celular, sin notar nada. Luego, de la nada, se levantó y caminó hacia la piscina de pelotas. Pero no bajó por el tobogán, ni entró en el túnel como normalmente lo hacen otros niños.
Ella simplemente se sentó allí, en medio de las bolas, y se quedó quieta. El estado de ánimo cambió instantáneamente. Antes el espacio estaba lleno de risas y gritos de niños, pero de repente se hizo un silencio inquietante. Su hermano dejó de lanzar pelotas al aire y la miró fijamente, sin saber qué hacer. La niña más joven también se alejó, como si tuviera miedo. Fue entonces cuando oí a la madre llamando a sus hijos para que se fueran. El niño y la niña menor salieron corriendo del juguete y fueron directo hacia su madre, pero la niña mayor permaneció sentada en el mismo lugar. Inmóvil, esperé a que su madre la llamara de nuevo, pero ella ni siquiera pareció darse cuenta de que una de sus hijas todavía estaba dentro. Como nadie dijo nada, decidí intervenir. Me acerqué a la entrada de la piscina de pelotas y grité: «Oye, tu mamá ya está llamando, ¿no vas con ellos?». Ella giró lentamente la cabeza para mirarme y fue entonces cuando sentí un escalofrío recorrer mi columna. Había algo mal con esa chica. No era solo su apariencia, era su completa falta de expresión. Ningún niño de 7 u 8 años se queda así, sin reaccionar. Ella no respondió, no sonrió, no hizo nada. Él simplemente me miró fijamente. No sabía qué hacer. Me quedé allí unos segundos esperando que se levantara sola, pero nada. Entonces decidí hablar con mamá. Me acerqué a ella y le dije que su hija todavía estaba en el área de juegos, pero la respuesta que recibí me dejó paralizado. Ella frunció el ceño y me miró como si hubiera dicho la cosa más absurda del mundo. ¿Hija? No, señor. Solo tengo 2 hijos. Inmediatamente mi cabeza empezó a dar vueltas. Mi corazón se aceleró. Acababa de ver a esa chica sentada allí. Todavía podía verla. ¿Cómo es que ella no existía? Me volví hacia el juguete, ya sudando fríamente. Pero cuando miré la piscina de pelotas, había desaparecido. Sentí un nudo en el estómago. Estaba seguro de lo que vi. Certeza. Ella había estado allí durante minutos. Si me hubiera ido, lo habría visto. Me encontraba frente a la única entrada al paseo. No había otra salida. ¿Cómo desapareció? Intenté mantener la calma y ocultar mi nerviosismo, pero mi mente estaba acelerada. Miré a mi alrededor, esperando ver a la niña en algún rincón, pero el espacio estaba vacío. No había ningún lugar a donde pudiera ir. Cuando me volví hacia mamá, mi voz temblaba. «Pero acabo de ver a una chica ahí, estaba con ellos». El rostro de la madre se puso pálido. Tomó el brazo de su hija menor y le preguntó: «¿Cómo era ella?». Describí: piel clara, cabello largo y oscuro, vestido gris, zapatos negros. Mientras hablaba, la expresión de la mujer cambió por completo. Ella parecía petrificada, como si hubiera visto un fantasma. Después de un rato, murmuró: «Luna». Para mí el nombre no significaba nada, pero para ella parecía significar mucho. Me dijo en voz baja y tensa que su hija llevaba meses hablando de una amiga imaginaria llamada Luna, quien siempre decía que Luna estaba con ella, jugaba con ella. Pero últimamente los chistes se habían vuelto raros. La hija dijo que Luna le pidió que hiciera cosas malas. Se me puso la piel de gallina de la cabeza a los pies. Nunca creí en estas cosas. Pero, ¿cómo puedo explicar lo que pasó? Vi a esa chica. Ella estaba allí. Interactuó con los otros niños. Desapareció sin explicación. ¿Cómo puede ser esto una imaginación? La mujer salió apresuradamente con sus hijos y yo me quedé allí, sola, tratando de procesar todo. Fui al pozo de pelotas, miré dentro, toqué las pelotas, tratando de encontrar alguna prueba de que no. Estaba loco. Nada. El juguete estaba vacío, pero aún así no podía quitarme la sensación de que ella todavía estaba allí. Desde esa noche,
Ya no me gusta estar solo en el área de juegos. Cada vez que paso por allí, siento un peso extraño en el aire, un silencio que no debería estar allí. Y a veces, cuando el restaurante está vacío y las luces están casi apagadas, juro que veo una pequeña sombra sentada en la piscina de pelotas. Nunca volví a ver a la niña. Nunca más volví a saber de ella. Pero hay algo que no me abandona. Si solo lo estaba imaginando, ¿cómo es posible que la hija de la mujer y yo la describiéramos exactamente de la misma manera? Intenté olvidarlo. Juro que lo intenté. Pero después de esa noche, nada parecía normal en el área de juguetes. Antes me encantaba ese turno tranquilo, pero ahora cada minuto que pasaba allí me hacía sentir que algo andaba mal. El silencio era diferente, las sombras parecían más oscuras, y lo peor de todo, siempre sentía que alguien me estaba observando. Unas semanas después, ocurrió algo que me hizo decidir que nunca volvería a poner un pie allí sola. Eran casi las 3 de la mañana. Estaba terminando de limpiar cuando escuché un ruido que venía de la piscina de pelotas. Fue un ruido sordo, como si alguien se hubiera movido dentro. Mi corazón se congeló. Sabía que el restaurante estaba vacío. Yo mismo había cerrado las puertas. Me quedé allí un rato, sosteniendo la escoba, tratando de convencerme de que lo había imaginado. Pero entonces vino otro ruido. Esta vez, un sonido suave, como si algo se arrastrara entre las bolas. Quería salir de allí inmediatamente, pero al mismo tiempo necesitaba mirar. Necesitaba saber si había algo allí. Caminé lentamente hacia la entrada del paseo. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo. Cuando me agaché para mirar dentro, lo que vi me dejó completamente paralizado. Entre las bolas de colores, justo en el fondo, había una parte que parecía hundida, como si alguien estuviera sentado allí. Pero no había nadie, solo la marca, como si el peso de un cuerpo invisible estuviera presionando las bolas hacia abajo. Salí corriendo de allí. No quería saber nada más. No terminé de limpiar, no apagué bien las luces. Acabo de irme. Al día siguiente, cuando volví al trabajo, evité el área de juegos tanto como pude. Incluso hoy, cuando recuerdo esto, se me pone la piel de gallina en todo el cuerpo. Vi a esa chica. Sé que lo vi. Pero si la madre decía la verdad, entonces, ¿quién era? ¿Ella? ¿Qué quería ella? Nunca volví a ver nada concreto, pero a veces, tarde por la noche, cuando el restaurante está vacío, todavía oigo esos ruidos de estallidos que vienen de la piscina de pelotas. Sé que ya nadie presta atención a esto. Para ellos, es solo el sonido normal del plástico moviéndose, pero sé que no lo es. Y lo peor de todo, lo último que dijo mamá antes de irse ese día. Su hija siempre decía una cosa sobre Luna, algo que trato de olvidar, pero que siempre vuelve para atormentarme. Ella nunca se va.